La palabra que vamos a recibir, la gracia y que se va a cumplir en nuestro campo, es el libro Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Leamos todos juntos. Porque quiero que sepáis cuando gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca ha visto mi rostro, para que sean consolados, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer a mí, misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos. Ustedes son las personas que no pueden ocupar en este mundo. Son las personas de fe. Amén. El pastor principal en este momento está en 27ª Conferencia Mundial de las Misiones. Quiero que oren muchos por estos horarios y por los 5 poderes y también quiero que ore por el festival que se va a realizar este domingo. En este momento voy a dar la predicación con el título de la bendición todo en uno. El domingo pasado entendimos la palabra de tener entendimiento en la gracia. Los discípulos de los 5 panes y 2 peces y de los 7 panes y 2 peces, en vez de experimentar este milagro, empieza a hacer incredulidad otra vez. Como esto, nosotros nos olvidamos rápidamente, nos preocupamos y lo dejamos pasar todos los milagros y tenemos la naturaleza de Génesis capítulo 3. Pero lo más importante es, la palabra de Dios no es entender, sino que tenemos que se entiende. Dios nos hace entender. No es por nuestra sabiduría y de tener entendimiento, sino que Dios nos tiene que dar la gracia y entonces ahí tenemos los entendimientos. ¿Y cuál es el paso de poder entender? Es tener la corriente de la palabra del púlpito y entrar en lo espiritual y mostrar la obra de Dios. Al estar a la corriente del espiritual, podemos entender que todas las cosas están dentro de la bendición. Por eso nosotros estamos viviendo en una época de todo en uno. Ustedes muchas veces escucharon, en una tienen muchas funciones. Tenemos muchas funciones y al tener en uno en muchas funciones y tenemos la comodidad. Y también hay ropa interiores, de domésticos, maquillajes, computadoras. Hay muchos productos que tienen un todo en uno. Pero no solo el producto de este mundo, sino es dentro de Génesis capítulo 3, 6, 11 y está circulando todo. Están diciendo que la persona misma puede ser Dios y dentro de Dios tiene todo y en éxito tiene todas las cosas. Así están mal entendiendo, pero en este mundo una sola cosa, ¿cuál es? Al no tener el evangelio y estamos viviendo una época destruida totalmente. Los creyentes que están entregando el culto del viernes de ustedes y en mí, ¿cuál es todo para nosotros? ¿Es 3 solo? ¿Solo Cristo? ¿Solo reino de Dios? ¿Solo la llenura del Espíritu Santo? Dentro de esto está toda la bendición. Puedan tener esta gracia de entendimientos. Por eso en este tiempo, en los físicos y lo carnal, puedan ensanchar el sitio de la tienda. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es, todas las cosas están dentro del Evangelio. Si vemos en el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuando gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosense está en la carta que él está escribiendo Pablo a la iglesia colosense. Nunca había visitado, pero Epafra, Tito, al tener la influencia del Evangelio y estableció la iglesia colosense. Y por eso podemos ver a través de la palabra que tiene desesperación de ir a ellos. Y dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento.
tenía en ese momento mala enseñanza, y entonces frente a ellos, apóstol Pablo está diciendo que solamente Jesucristo es el único camino y por el Evangelio es suficiente. Por eso, para transmitir el Evangelio, y escribió este libro, la carta de Colosenses. Y en este capítulo está anotado en Génesis capítulo 3, el pacto del fruto bien y el mal. Y está escrito como el hecho de no comer el fruto del bien y el mal. Esto era el pacto de hechos que le dio solamente a los humanos. Si el humano no hubiera tenido el corazón de no comer el fruto del bien y el mal, podía cumplir, pero lamentablemente, al tener este corazón de contradecir a Dios, y ustedes vean cuál es la más equivocación de Eva, que escuchó la palabra del serpiente, quien es Satanás. Tenía que cumplir el pacto, pero respondió y reaccionó de la palabra de Satanás. Ese fruto y el bien y el mal, que no era algo hermoso, rico, pero al escuchar la palabra y comió el fruto, y lo cambia el pacto del fruto y bien y el mal, lo convirtió en fracasos y no cumplió el pacto del huerto de Edén. Además, Eva, al escuchar esta información, lo recibió como información. Nosotros todos los años estamos recibiendo 52 domingos la palabra del púlpito, pero lo que digo yo siempre, el domingo púlpito es muy importante porque es para vivir durante la semana. La palabra del púlpito de este domingo, que es la influencia, el método de acumulación. Al tener la acumulación de la palabra, y después se hace la comida que puedo alimentar. No es el arroz crudo, sino necesitamos el tiempo de meditar la palabra. Yo, cuando hacía el ministerio de los remanentes, y yo hice 8 años como le daba lección a los remanentes, y una vez vino muslémico, y ella, ¿quién era? Al líder le dice imán, y era la hija de imán. Y esta niña nació en Corea. 9 años atrás vino a Corea y estaba metido en metodología de islámicos. Ha nacido otro país, pero la ideología de muslémico es algo grandioso. Y esta niña vino y dijo, y dice que hay veces que no quiero ir a aprender el estudio muslémicos. Y entonces ahí también daba en una madera y me golpeaba para que vaya. Y también se tuvo conexión y vino el entrenamiento y tuvo aceptación y aferró la evangelización muslémicos. Pero lo que yo vi en ese campo, lo pienso es que los remanentes durante la semana en este campo de Génesis 3, y al escuchar 40 minutos, los domingos escuchan la palabra y todavía no se hizo blanco. Vino todo un color negro a la iglesia y están en un color gris, pero regresa otra vez en el campo de Génesis 3 del color negro. Y entonces no pueden cambiarse al blanco totalmente. Como esto, nosotros no es terminarlo, escuchar el mensaje, sino tiene que entender como mi palabra. Esto es lo mismo en Génesis capítulo 3. Es el pecado de Adán y Eva. Yo nunca vi a Adán y Eva. Pero esto no era simplemente, no es que se terminó en personal y la familia, sino que todo por eso, a través de la caída de Adán y Eva, tenemos la maldición. Por eso el problema, que fuimos alejados de Dios, se hizo todo el principio de los problemas. Y todo se hizo en los pasos de los problemas. Y estamos caídos en problemas de Satanás.
y el resultado se hizo este resultado. Los tres problemas fundamentales es el comienzo del problema del comienzo de la humanidad. Si vemos en el versículo 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto es la filosofía y era la circuncisión que ellos hablaban. En esta época también, como el púlpito del domingo pasado, a través de los fariseos, y están ocupando todo este mundo. Está diciendo simplemente que es el creador del cristianismo. No es el Dios creador. Y lo mira a Jesús como un nivel del hombre, Jesús. Pero Jesús en verdad no es 50-50, sino es 100% Dios y 100% el hombre. Y al tener esa santidad y la humanidad, tuvo que venir en vestido en el hombre, en vestido del cuerpo del hombre, y tenía que morir. Tenía que venir con el santidad como Dios y tenía que solucionar todo el problema de nuestra eternidad. Lo solucionó totalmente. En el versículo 22 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Colosenses está hablando que el misterio de Dios, esto no es hacer buenas obras y hacerlas. No, esto es la llegada especial que Dios nos da a los hijos de dioses. No es que esta palabra que se cumplió en esta época a través de la palabra de Dios. Si hay promesa de Dios, pero si no hay cumplimiento, ¿qué sucedería? Si hay promesas, pero si no hay cumplimiento, ese pacto no sirve para nada. Pero no hay promesas, pero en un momento hay cumplimientos, y entonces eso terminaría en una experiencia. Pero como esto, recibir el mensaje los 52 domingos, que a través de la palabra somos las personas que saboreamos la palabra. En la Biblia salen muchos personajes y muchos casos no está hablando el mensaje independiente. El libro 66 está hablando que Jesucristo tiene la simiente de la mujer, y en el centro, y está anotado de ese Jesucristo los 66 libros. A esto le decimos la redención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pagamos y fuimos salvos. ¿Ustedes cómo fueron salvos? Cuando dejamos todas las manos en Dios, se levanta la salvación. Nosotros actualmente, ¿cómo fuimos perdonados? Al disfrutar a Jesucristo, nosotros somos libres de la autoridad de las tinieblas y estamos libres totalmente. Y nuestro futuro, ¿cómo podemos ser perdonados? Y el único camino es que dejar todas las cosas, quien es nuestro verdadero profeta, y podemos vivir una vida garantizados. Por eso nosotros decimos tetelestai, consumado es. Al grito de esto, nuestro pasado, nuestro actual, nuestro futuro, estamos garantizados y tenemos toda la bendición en una. La sabiduría de conocer a Jesucristo es lo más inteligente. Conocer a Cristo es conocer todas las cosas. Si no conocen a Cristo, quiere decir que no saben ninguna otra cosa. Si lo que ustedes lo están teniendo, lo que poseen a Cristo, y están poseando todas las cosas. Menos mal que no hay examen de entrada del reino de los cielos, pero si existiría este examen, ¿cuál será la respuesta?
De todas las preguntas, la respuesta será Jesucristo. 한번 해볼까요? Vamos a 이 decir, 수많은 죄를 여러분 어찌하고 이 천국에 오셨습니까? Jesucristo, 왜 이렇게 약하십니까? ¿por qué es tan débil? Den fuerza. ¿Cómo pueden estar seguros que son salvos? Por Jesucristo. Viviendo en este país, ¿por quién ha vivido? Por Jesucristo. El momento cuando se establece del frente de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Jesucristo. Quiero que sea un tiempo de recibir la bendición de ser salvos. Todo el mundo está hablando que todas las religiones igual, pero solamente Jesús es la salvación, es el Salvador. Por eso hoy en día hay muchos nuestros antepasados y a través del martirio de los misioneros y estamos sentados en este lugar. Nosotros no tenemos que estar en la maldición todo en uno. A través del primer Adán fuimos pecadores, pero a través del segundo Adán, quien es Jesucristo, pudimos entrar a la bendición todo en uno. Las personas que confiesan a Jesucristo como mi Cristo, nosotros no pertenecemos en la genealogía de Abraham, sino de Jesucristo. No es que nosotros nos cambiamos, sino nuestro problema fundamental se ha cambiado. Por esta razón, a través de la creación, a través de Jesucristo, nosotros experimentamos totalmente a Cristo. Esto quiere decir recreación. Por eso en el capítulo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y está toda la bendición y todo el tesoro. ¿Quién es Jesucristo? Y entonces, ¿qué tiene que ver Jesús conmigo? Está comparando que Jesús es sabiduría y del conocimiento y de los tesoros. ¿Qué es sabiduría? Es aplicar la palabra. Y entonces, ¿qué es el conocimiento? Es conocer a Dios. Satanás, a los cristianos que están sentados en este lugar, de conocer a Jesucristo. Pero ustedes, si disfrutan a Cristo, hasta que nosotros establecemos delante de Dios, nos molesta Satanás continuamente. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Si vemos en el versículo 7, dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, que es arraigados y sobreedificados. Quiere decir que continuamente tenemos que edificar arriba de la base de Jesucristo. Tenemos que sobreedificarlo. Como la palabra del púlpito, a través del entrenamiento espiritual, tenemos que estar grabado, enraizado, naturalizado. Tenemos que formalizar esto. Yo a Estados Unidos, a Japón, tuve una gira. Fui a un campo Félix Cáliz y estaban los maestros y los empresarios muy importantes y había muchas gentes con sabiduría. Y yo hice unos papeles, lecciones y el contenido era droga, cerveza, suicidio. Y lo que vemos, los capítulos, los libros que salen es muy simple, pero yo cuando llevé a los niños el tema de estos temas de la lección y me empezaron a gritar y enojarse. Y entonces, en verdad, en ese mundo, en el campo se enojaban los mayores, pero en verdad dentro de ahí había muchos niños que estaban en medio de drogas y con el mismo material fui a Japón y Japón me recibió y le gustó la lección. Aunque vayan con el mismo material y mismo contenido, pero en un país me rechazan, en otro país me recibió. Como esto, la palabra, cuando recibimos la palabra, no importa nuestra identidad, nuestro orgullo, sino al momento de recibir la palabra se levanta la sanidad.
que en Colosenses dice que Dios está dentro de todas las naciones, que Cristo es todo. ¿Han concluido por esto? ¿Están concluidos por esto? Muy bien. Por eso nosotros, si decimos que Cristo es todo mío, si tenemos esta conclusión, y entonces si tenemos todas las cosas en mi corazón, ¿qué preocupación debe tener? No tendremos preocupación. Pero nosotros decimos que no tenemos ningún problema y tenemos todas las cosas, pero tenemos enojos, preocupaciones y soluciones que quedan. Pero ustedes no tienen que ser así. No importa mi opinión, mi pensamiento cuando va adelante que Jesucristo, y entonces no hay por qué Jesús intercederse, porque da mi opinión. Por eso en este momento hay muchos padres que vinieron para orar a sus hijos. Ustedes también cuando oran a sus hijos también, con el motivo de la oración, si nosotros oramos, pero ahora nosotros tenemos que orar de lo que Dios lo va a hacer como las respuestas. Y tenemos que ver cómo Dios actúa a mis hijos. Y la mayoría, pero muchos padres no vienen con ese pensamiento, sino lo traen aquí y dicen, a ver, Dios, ¿cómo lo cambia a este niño? O sea, no hablamos, pero no creemos. Pero nosotros al recibir a Jesucristo, empieza a hacer la batalla lo físico y lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que ver todas las cosas en palabra. No se hace solamente fácilmente la naturaleza del Evangelio, de estar todas las cosas dentro de mí, de lo completo, lo suficiente. Quiero que ustedes tienen que aferrar correctamente. Al ser así, aunque venga el problema, no es problema. Cuando nos hacemos los 24 horas por Jesucristo, podemos ir a los 25 y a la eternidad y podemos disfrutar la bendición del trono. En ese momento Dios nos superpasa, nos supera el tiempo y el espacio y podemos disfrutar. Por eso yo hoy, meditando esta palabra, lo que yo sentí es, no tenemos que seguir en todas las cosas, solamente tenemos que aferrar el Evangelio, así podemos disfrutar y podemos ir ampliando el absoluto torres eternos. Punto 2 es la evangelización, es la bendición completa. La estrategia de Satanás, ¿quién es? Enciende a la iglesia, habla mal de la iglesia, critica a la iglesia, pero hay peor estrategia de Satanás, que es que el evangelio cambiarlo en nada. Está diciendo que la religión es que el hombre quiere llenarse con algo, pero no. El evangelio es que Dios vino a buscar a darnos la salvación. Por eso somos que vivimos en base de la salvación y de Cristo. La religión empieza a hacer su bienestar, su meditación, pero no, el Evangelio es recibir la palabra de Dios. Los religiosos hacen buenas obras para ser salvos, pero nosotros al tener la salvación, hacemos la obra de salvar las almas. Los creyentes sabemos irónicamente esto, pero estamos siendo engañados continuamente. Ustedes son débiles, tenemos la debilidad, pero tienen que ser valientes a través de nuestra debilidad. Por nuestra insuficiencia podemos mirar a Cristo y podemos ver el culto. Y ese Cristo es nuestro trasfondo y por eso tenemos que ser valientes y firmes. Yo haciendo la palabra de multiculturas, ¿cuál es de la multicultura que cuando visitan a Corea? ¿Qué es? La cruz. Hay mucha cruz. En cada lugar hay muchas cruces de las iglesias en Seúl, en Corea. Nosotros viendo en el Antiguo Testamento, ese Jesucristo que va a venir y nosotros en la historia es que va achicando a través de Cristo.
que va a venir, sino en el Nuevo Testamento es el Cristo que ya vino. Y en el centro de Cristo que ya vino, y la cruz se va a ir ampliándose, transmitir el Evangelio de la cruz. Esto es justamente en la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus. Y yo vi un libro hace poco, si el mundo hubiera sido el barrio de 100, entonces 자가용을 가진 분들 여러분 계시죠? 이거 7등입니다. 7등. 요 정도면 굉장히 부자에 속하고요. si tienen los carros, 한 명만이 대학 교육을 받는다. pertenecen a los ricos, y de los 100, 100명으로 축소해서 봤을 때 si vemos toda la población del mundo como 100 personas, 없고 y no hay ni una persona que conozca el Evangelio, y los evangelistas tampoco hay. Por eso, ¿dónde está el interés de Dios? Están en ustedes, a los evangelistas que quieren transmitir el Evangelio a los no creyentes, en los lugares donde se declara a Jesucristo como la rueda, como circula, Dios también va a obrar. Por eso, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, nosotros seremos testigos hasta último de la tierra. Por eso nuestros cuatro tiendas tenemos que hacer este desafío de ir ensanchando, porque Dios conoce nuestras naturalezas, y para que no podamos estar asentados y para que podamos hacer el comienzo 2025, Dios nos permitió esto. ¿Cuál es la plataforma del evangelismo? Y la escalera que está relacionada de este mundo es el papel de la iglesia. Ustedes tienen que saber, la iglesia que es bueno, la iglesia Yeon. ¿Cómo puedo distinguir? Yo lo denomino en dos. Tengo que ver si está transmitiendo la dirección del sueño de Dios, que es el evangelismo y la misión. Y la otra es si es la iglesia que está declarando, se está cumpliendo la palabra de Dios. Si se coinciden estos dos puntos, quiero que ustedes hagan go. Hasta la eternidad. Este sistema, todo en una, está en la iglesia. Está el atrio de los niños, atrio de los gentiles y atrio de la sanidad. Por eso los caminos donde van la iglesia lleva, se hizo un camino. Por eso lo que hacemos nosotros, por eso espero que todos los creyentes sean los creyentes que puedan presentar la iglesia Yeon y hacernos poder encontrar, que vengan a ver ese Cristo que yo conocí. Podemos transmitir una vez, pero para que vengan a escuchar la palabra de Dios, y cuando nosotros entendamos bien la palabra, podemos entender. Los jóvenes, también más de miles de jóvenes, y están haciendo un buen ministerio de la iglesia Yeon. Los miles son discípulos. Es sorprendente. ¿Y cómo fue avivamientos así? Yo escuché así. Y yo lo traje en la iglesia. Yo escuché que traigamos la iglesia y este principio, la palabra que se declara en el púlpito, si es la persona que está dedicado, salvo, si lo va a salvar. Encontrar a los pastores que declara solamente el Evangelio es algo de gran bendición. Hace muchos vino una bruja, hizo esta confesión y fue recibido muchas palabras por muchas iglesias, pero todavía era la bruja. Pero el día que vino en la iglesia Yeon y sucede algo sorprendente, ¿saben qué dijo? Al regresar, después de venir la iglesia Yeon, al entrar a la casa, y el Dios que estaba sirviendo ella, de la abuela, y le pegó, y
앞으로는 나올 수 없을 것 같아요. 그러더라고요. y dijo que nunca más 어떤 생각 podré 드세요? ir a la iglesia Yeon. 교회가 다 같은 ¿Ustedes 교회가 아니라는 겁니다. qué piensan? La iglesia no es la misma 할아버지 iglesia. 신이 두들겨 팰 정도로 그쵸, 이 교회만은 안 돼 이건 거잖아요. 그러니까 Está 거꾸로 diciendo 생각하면, 우리가 no 진짜 a esta 지혜롭게 iglesia. 받았어. 이거 알려준 거거든요. 참 교회가 같은 교회가 아니구나. La iglesia no es la 그래서 misma 우리가 iglesia. 예원에 여기 함께 고백하기 바랍니다. Quiero 내가 que 앉아 있다는 confesemos 것이 juntos. 기적입니다. Lo que estoy sentado en este lugar es el milagro. 언제 우리가 여기 뭐 앉아 있을 체질이었습니까? 여러분? Nosotros no tenemos la naturaleza de 우리 estar 예원 sentados 교회 aquí. 보는 분들 보면 교회 Por eso 앞까지는 si 왔는데 veo las personas que vienen a la iglesia Yeon, 교회까지는 왔는데 머리가 무지 아파. vienen hasta 여기까지 las 와서 puertas y no 앉았는데 pueden entrar. 갑자기 너무 불안해, 너무 힘들어. 중간에 나가시는 분들이 있다니까요. 제가 세가족 사역을 하다 보니 사실은 올 수 있는 이유보다 안 올 이유를 들기 시작하면은 못 올 이유가 더 많아요. 그럼에도 불구하고 우리가 Por eso hay muchas razones que puedan venir y hay más razones de no poder venir. Por eso es muy valioso y los nuevos creyentes que vienen en esta iglesia. Si vemos a Andrés, quien es 베드로를 예수님께 데리고 왔습니다. cuando trajo a 예수님께서 Pedro 시몬의 이름을 게바 y le dio 게바로 Geba 바꿔주셨습니다. 베드로의 인생이 바뀌었고 그의 사용 y cambió 인도가 su vida, 바뀌었습니다. Pedro, y 빌립 fue 역시 utilizado. 나다나엘, 와, Filipo 보라, también. 이처럼 예수님을 Como 만나게 esto, 되어지면 al encontrarse 하나님께서 우리를 Dios, 창조하셨을 때에 Dios, 원래 창조의 목적대로 regresamos 모든 como el 것들이 objetivo 회복되어질 de la 줄 creación 믿습니다. de nosotros. 이 Hay 연복을 restauración. 사장의 여인 물동이를 버려두고 뛰어 들어가서 La 와 mujer 보라 그리스도가 아니냐 de Romanos, la mujer, 확신에 찬 초청을 하는 거죠. 내가 그리스도 만났는데 al 너도 와서 한번 encontrar a 확인해봐. Cristo, y cambió totalmente y le hace esta invitación. 얼마 전 대교구에서 Hace 단결자들 poco en el 초청하고 grupo, 제가 저들 초청하는 행사가 gran 있었어요. grupo, y hizo un 제가 festival de 영광의 invitar 하면서 제가 a los 자신 있게 nuevos creyentes. Y yo haciendo el mensaje de aceptación, yo le dije esto. Yo tengo seguridad de dar la solución y entren a entrenamientos de 4 semanas. Y entonces vino 103 personas. Dice que es muy divertido y aplaudía. Y obtuve muchas fuerzas. Y yo no sé por qué seré tan valiente, pero hay una razón. Yo quien era con diferencia de comparaciones y tenía las altibajas, pero el evangelio me cambió totalmente. Ustedes sean firmes. Si tienen todas las cosas dentro de ustedes, que hay cosas para temer. Ustedes tienen el mensaje de dar la solución. 콜라 개발 창업자 코카콜라 존 페머튼이요. 내 피 속에 John Pemont, quien es que es el creador de Coca-Cola, está diciendo que en mi corazón circula Coca-Cola. 그러니까 코카콜라가 안 들어간 곳이 없는 겁니다. 와, 근데 이거 문구 Y, 생각났다. y 이거 너무 este 억울하다. Coca-Cola se expandió por todo el país. Pero al ver esta palabra, 코카콜라보다 더 못한가? porque el evangelio es menos que este Coca-Cola. 파고 들어가지 못할까? ¿Por qué no puede penetrar este Coca-Cola en nuestros campos? Y yo en estos días siento que quiero estar loca. 운동을 했던 적이 있어요. Y yo antes hice el movimiento de 333. Hace más de 전도했다요. 근데 그때는 más de 막 제가 엄청 15 años atrás. 성도들한테만 전도하라고 하면 안 되겠다. Y en ese momento yo me 나도 concentré 같이 현장을 뛰어서 같이 그 현장의 애로사항도 같이. 그럼 우리는 늘 y andar juntos en ese campos. 그래서 그때 사실은 좀 미친 듯이 해봤던 것 같아요. Y en ese campo hice muchos trabajos. Y yo sentí que era difícil asentar a los creyentes. 5방 10콜이더라고요. 숫자로 5, 한글로 방, 10콜. 하루에 5명 방문하고 Es visitar 5 lugares por día y llamar teléfono a un solo lugar. Como esto, Dios nos dio como arquitectos del Evangelio. Así que nosotros tenemos que transmitir porque estamos garantizados y nos permitió el seguro de la vida eterna. Por eso no hay que gastar dineros. Y entonces, si decimos que el Evangelio es la bendición completos, ¿cuál es la razón? Porque un alma es muy importante. Por eso una persona nos dio a toda esta vida. Daniel 12:3
va a 빛나리라. brillarse 여러분들이 eternamente 하나님 나라의 lo que 스타가 hacen 되는 el 축복은 ministerio de 이 hacer traer 때문입니다. unos 우리 creyentes. 돌아오는 주일은 우리 Especialmente 예원 el 선교 domingo 대회가 que 진행될 viene 예정입니다. tenemos la 막연한 conferencia 선교 de la iglesia 아닙니다, 여러분. Misiones de Yehuan. 237 복음화의 No 실제로 es el evangelio sin 실제로 claridad. 여러분들이 동참하기를 Quiero 원하십니까? que ustedes quieren participar 원하십니까? verdaderamente. 선교 ARS 070-060-700-0237 누르셨습니까? Apretaron 저 el 몇 번 número. 눌렀습니다. Yo apreté un par de veces. 마음 같아서 지금 다 핸드폰을 꺼내세요. 누르세요 하고 싶지만 En mi corazón quiero 누를 시간이라 decir, 참겠습니다, 여러분. 060 saquen 700 teléfono y 0237 marquen este 누르십시오. número. 23,700원 다 갑니다. 아니 우리가 뭐 말로는 선교하면서 그 손가락 하나 안 누르면서 뭐 어디 뭐 237 어디를 가시려고 그러십니까? 앉아서 선교에 동참하는 아주 간단한 방법을 알려드렸습니다. 후원 계좌 주보 15페이지에 나와 있으니 그것까지 제가 읽어드리지 않을게요. 보셔요, 여러분. 자, 전도와 선교 종합적인 축복입니다. Es la bendición completa. El evangelismo es la misión. 하나님이 책임지십니다. Dios nos 사실 이거 축복 ocupa 안 주셔도 a nosotros. 많이 비서도 이제는 불평하면 안 되거든요. Por eso no tenemos que tener quejas. Ya tenemos todas las 그럼에도 cosas. 불구하고 하나님이 우리에게 종합적인 축복을 약속해 주셨습니다. 이제 Sin embargo, Dios nos dio la bendición 여러분들이 completa. 사실적이고 분명한 Queremos 언약적 hacer 도전을 la evangelización 주시기를 verdaderamente. 주님의 이름으로 Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. 결론입니다. Conclusión. 포유동물이고요. 사막에서 집단 Es 생활을 el animal 미어캣. 여러분 미어캣 carne- 보신 적 있으세요? 자, 이 미어캣 이 동물은요. Mi어캣, 하나를 위한 모두를 este 위한 animal. 하나. 바로 all for one, one for all. 이 구호를 가장 잘 지키면서 사는 동물들입니다. Son los animales que cumplen muy bien. Y hay una razón que están parados así. 뭐죠? 먹이 피라미드 아래에 있다는 거는 천적이 많아요. 천적이 많으니까 늘 이게 순번을 정해서 보초 쓰는 거예요. 예, 보초를 쓰는데요. 자기 순번이 오잖아요. Por eso está mirando y cuando está cuidando, así firmes y cuando llega algún peligro le gritan. Y cuando viene peligro, tapan el agujero con el cuerpo. 자기 몸을 말아가지고 동물 입구를 막는 겁니다. 그리고 또한 한 마리가 새끼를 낳잖아요. Y cuando 그럼 tiene una 다른 cría 남편이 신기하게 젖을 만들어낸대요. 그래서 같이 그 한 마리를 같이 먹인대요. y lo alimenta, 야, 이거 정말 미물인데도 여러분 분명히 배울 부분이 있지 않습니까? 그래서 천적과 싸울 때는 함께 힘을 합쳐서 물쳐버리고, 자, 한 마리는 전체를 위하여서 희생하고, 전체는 한 마리를 위하여서 희생하는 것. 우리에게 분명히 주신 o sea, sacrificar por unas personas y uno para muchas personas. Hacer la evangelización de 237 naciones. La palabra es fácil, pero no es que se puede hacer solo, sino por esa razón la iglesia Yehuan lo llamó para la evangelización de la comunidad del Evangelio. Realmente quiero que ustedes formalicen esta comunidad y puedan hacer el papel del evangelismo como el animal miọquet. Quiero que puedan entender la bendición una vez que viven y puedan disfrutar la bendición de en uno todo.